En el nombre de Dios, el misericordioso y compasivo. Bienvenidos todos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Después de algunos meses de estar haciendo una revisión de una serie de libros que tenemos a nuestra disposición, acordémonos que nos llegan de muchas partes donativos para que podamos contar con información nueva. En esta ocasión, ya habiendo pasado un par de meses, creo que el año pasado fue que el hermano escritor de este libro anduvo por visitándonos aquí en el país, y habíamos tomado un tiempo para leerlo, analizarlo, comprender un poquito más el contenido que tenía el libro, y ha llegado el momento, creo, más apropiado para hablar sobre el libro que escribió el hermano Sergio Moyamena, y es en esta ocasión sobre el cual vamos a discutir, y se llama El Islam y sus manifestaciones sociopolíticas contemporáneas. Pero para ese análisis primero necesitamos darle la bienvenida al hermano Bilal y que se dirija a nuestros hermanos y amigos. Un saludo muy especial para todos los hermanos que siempre nos acompañan viernes a viernes en estas ediciones del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. En esta edición pues vamos a hacer un comentario sobre una producción en español. Esta no es traducción de otro idioma al nuestro, sino que es una producción que se ha hecho exclusivamente en nuestro idioma. Así es que vamos a hablar un poquito acerca de eso. Excelente. Bien, como hacíamos unos comentarios previo a iniciar el programa, decíamos que en Centroamérica lastimosamente se adolece de la producción bibliográfica en materia del Islam. Creo que en esta ocasión, si no me equivoco o si fuese el caso contrario, bueno, las disculpas del caso, valga la redundancia. Costa Rica creo que tiene ya una trayectoria elaborando materiales en esta índole de cara al estudio del Islam, y en esta ocasión la Universidad de Costa Rica, específicamente la Escuela de Estudios Generales de la sección de Historia de la Cultura, sacan un material bastante interesante que me gustaría, Bilal, ya después de que tú también lo has leído, has tenido muchos meses para analizar y para hacer algunas sugerencias, no sé, o cuestionar alguna parte que es muy importante en todo texto que tenemos a nuestra disposición. Bilal, bienvenido. Sí, definitivamente que, bueno, hay varias cosas que se pueden hablar de este libro. Hay varias reflexiones que pueden hacerse a partir de lo que aquí está publicado. Quizás la primera reflexión importante es la que precisamente estabas apuntando, a que fuera de cámara hablamos hace algunos días que Centroamérica en general, quizás con la excepción de algunas universidades de Costa Rica, está muy atrasada en cuanto a la producción de materiales a nivel histórico, filosófico, psicológico, literario, etc. Y de hecho el tema del Islam es una prueba. Por ejemplo, en El Salvador, que es el país en donde a nosotros nos toca vivir, yo no he visto en los últimos 15 o 10 años ninguna publicación universitaria o salida de las editoriales universitarias que aborde el tema del Islam.
Y eso que es un tema importante, porque a nivel de la geopolítica internacional, el tema, por ejemplo, del Medio Oriente, que está íntimamente relacionado con el tema islámico, siempre es un tema de actualidad y de efervescencia. Y siempre es un tema interesante. Y aún así, ni la Universidad Nacional, ni la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, mejor conocida como UCA, la Universidad de los Jesuitas en El Salvador, y mucho menos otras universidades como la Universidad Tecnológica, la Matías Delgado, etcétera, yo no he visto que se hayan preocupado por publicar este tipo de material. Y aquí hay dos cosas que pueden pasar. Una, o no se han preocupado, o no tienen gente competente para hacer este tipo de publicaciones, porque también hay que ver la competencia de los profesionales. Probablemente no tengan profesionales capacitados en estos momentos para publicar esta clase de trabajos, o si hay algunos, porque probablemente haya uno que otro profesional capacitado para hablar de estos temas, a lo mejor no se le da el apoyo necesario para que pueda sacar una publicación. Sí, excelente. Entonces es una reflexión lamentablemente un poco negativa, ¿no? A excepción, como dijimos anteriormente, del caso de dos universidades costarricenses. Yo no sé si habrá otra, a lo mejor, porque no estamos nosotros, digamos, en el contexto del ambiente académico costarricense, pero por lo menos tenemos conocimiento que la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, también de Costa Rica, son universidades que incluso poseen departamentos de estudios del Medio Oriente y cátedras de estudios árabes y por ende islámicos. Bien, ¿qué te parece, Gafar, si comenzamos entonces haciendo el análisis de este libro? Y comenzamos por lo general, que casi siempre tiene que ver con la cuestión editorial. Creo que es el primer análisis que uno debe hacer, porque es importante, aunque no lo parezca. ¿Qué te puedo decir? Bueno, no me gusta la portada del libro. Me parece que no hay elementos gráficos que nos den una idea de que este es un libro que trata sobre el Islam. Si vos ves, por ejemplo, otros libros que se publican sobre el Islam, siempre ves alguna caligrafía o ves la figura de algún personaje importante, incluso ves a veces fotos de mezquitas que ya te dan, sin necesidad incluso de leer el título, ya te dan una idea de que son libros que probablemente aborden el tema islámico. En el caso de este libro, pues no aparece ningún tipo de elemento gráfico que nos dé una idea de que este sea un libro que hable sobre el Islam. Me parece también que la distribución del tema en la portada es exagerada, y esto va en detrimento de la visibilidad del nombre del autor. Por ejemplo, aquí hay, por ejemplo, un número o un tamaño de la tipografía que es exageradamente superior al tamaño tipográfico del nombre del autor. Pero vos sabías que hay algunas editoriales internacionales que hacen esto intencionadamente, porque consideran a veces que cuando el autor es un autor que aún no tiene mucho recorrido, entonces lo que debe de preponderar en la portada es el tamaño del tema. Sin embargo, no llega a ser la desproporción tan grande como en este libro. Eso lo hace, por ejemplo, la editorial Trota. Y en la medida en que el autor va haciéndose de un prestigio, de una fama, se va equilibrando, fíjate, un poco la balanza entre el tamaño del título y el tamaño del autor. Además, al autor lo han puesto abajo, casi en la esquina inferior derecha del texto. Yo no sé si esto sea intencional o tal vez no lo sea, pero me parece a mí que hay que poner ojo en eso. Luego fíjate que el papel, ya hablando del diseño interior,
me parece bien. El tamaño del libro también me parece bien, porque es un tamaño que no es ni un tamaño estilo libreta, ni tampoco es una edición de bolsillo. Es un libro ligero, no pesa mucho. La tipografía sí me parece acertada en el interior del texto. Está bien distribuida, tiene el número adecuado, no es cansado para leer. Y me parece que en ese sentido sí acertaron. El color del papel también cambia. Sí, el color de papel es interesante porque no es el típico color blanco que generalmente se utiliza para la mayoría de publicaciones. Aparte de eso, que trae también ilustraciones y mapas a color. Es también importante porque le da un elemento visualmente atractivo a la publicación. Bueno, mira, dentro de su contenido, cuando le dimos el vistazo a la lectura, yo te acordás que te comentaba que miraba más el libro, un libro más propicio para la gente que va iniciando en el conocimiento del Islam, aquel que tendrá un par de meses de haber abrazado el Islam y que desea de alguna manera empaparse del conocimiento de algunas algo básico para poder ir caminando y profundizando en el aprendizaje. En cuanto a eso, ¿qué opinión te merece? Me parece que esa observación que has hecho es una observación correcta, porque el mismo autor lo dice en la introducción del libro y también lo dicen la gente que hace el prólogo. Este es un libro que pretende ser una breve introducción. De hecho, aquí mismo está planteado en la portada, breve introducción. Es decir, que las pretensiones del autor no son las de hacer un análisis profundo sobre los temas que allí aborda, sino que hacer un análisis breve, pero que sirva por lo menos de puerta de entrada a los temas importantes que tienen relación con lo islámico. El capítulo 1 y 2, a mi parecer, son capítulos en los que se abordan temas bastante comunes, que incluso vos los puedes ver en los libros que regalan algunas organizaciones islámicas internacionales, de esos libritos que envían por correo. No hay mucha diferencia, a excepción de que esos libritos que nos vienen de fuera, por lo general son traducciones y en este caso no. Pero aborda, por ejemplo, el tema de las doctrinas fundamentales del Islam, las prácticas de los musulmanes y otro par de temas ahí que son bastante comunes en la literatura, digamos, de esa que viene desde organizaciones internacionales. Yo creo que para mí lo más importante del libro, la verdadera información que es inusual, es la que está relacionada obviamente con, por ejemplo, el análisis de algunos movimientos islámicos contemporáneos que hoy son objeto de estudios internacionales. Por ejemplo, el wahabismo, ¿verdad? Que lamentablemente, hay que decirlo, es una secta muy peligrosa que ha patrocinado, bueno, digamos que los líderes del wahabismo internacional pues han patrocinado incluso movimientos muy peligrosos en la historia reciente del mundo islámico y del mundo entero. Luego, el análisis que se hace histórico también sobre el salafismo es muy interesante, porque nos presenta la evolución en la historia de este salafismo, que es la matriz ideológica del wahabismo, porque el salafismo es anterior. Y se nos va presentando y desglosando ahí cómo se ha desarrollado en la historia este movimiento y cómo pueden ser identificables los diferentes tipos de salafismo que hay. El tema del yihadismo también. Otro tema importante, me parece a mí, que desarrolla el libro es la diferencia entre el concepto de Islam e islamismo. Correcto. Que es objeto de una confusión brutal. Bueno, en el país se confunden mucho en eso, los que salen hablando del Islam. En el país la gente, por lo general, no sabe distinguir lo que es el Islam y el islamismo. Incluso en el mundo periodístico nacional y también internacional, a veces esta confusión, que es un tanto no solamente histórica, sino también lingüística, suele darse
con demasiada frecuencia. Entonces a mí me parece que el aporte que él hace en cuanto a plantearnos la diferencia entre estos términos es necesaria e importante. También el análisis o las reseñas, mejor dicho, de la vida de algunos actores importantes en el mundo de la geopolítica islámica del siglo XX también es interesante. Por ejemplo, las reseñas sobre personajes como Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, el caso también del ayatollah Ruhollah Khomeini, que están planteados ahí como parte de los hombres que han tenido un papel importantísimo en el desarrollo del pensamiento político y de la historia política y de la historia de las ideas islámicas en el mundo contemporáneo. Excelente. Dentro de lo que hemos estado hablando, Hilar, me trae a cuenta algo que también nosotros hemos colaborado con un amigo que es un filósofo español que está en este momento en el país y quien va a dar un taller o un curso bastante importante, que es específicamente la Universidad Centroamericana UCA. Conversábamos con él de alguna manera que él está interesado mucho en dar a conocer esta parte del conocimiento que se ha prácticamente desconocido en nuestras zonas. Si bien es cierto, nosotros como Asociación Islámica, en los talleres y cursos que realizamos en distintas partes del país, llevamos información de alguna manera que a la gente les trae, les repara en la curiosidad que tienen, y otros les quita aquel velo de la mala interpretación que se da del Islam. Ahora, en este caso, que este filósofo, que creo que está ya por terminar su grado de doctorado en filosofía, entonces va a hablar sobre un personaje muy importante dentro del Islam, y en específico que se desarrolló en el periodo de la Alhambra. No sé si me equivoco, Vila. De acuerdo a lo que hemos podido nosotros ver, no solamente en los carteles informativos, sino también en algunas conferencias que ya fueron grabadas y que fueron impartidas en la biblioteca de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Zucca, es un análisis comparativo entre el pensamiento de algunas figuras importantísimas en el desarrollo del pensamiento filosófico del siglo XX, María Zambrano, por ejemplo, Enrique Dussel, versus el pensamiento de algunos de los grandes personajes de la historia del Islam. Y el caso más especial es el de Ibn Arabi, que es uno de los grandes místicos, uno de los grandes filósofos y poetas de lo que se denomina, o lo que denominan algunos historiadores como el Islam clásico, y especialmente el periodo de mayor esplendor de lo que se conoce como Al-Ándalus. A mí me parece capital, y me parece muy importante que por lo menos ya se estén dando desde el mundo de las universidades esta clase de cursos y esta clase de conferencias de las que hablamos, en las que se pone de relieve de alguna manera el pensamiento y las ideas de estos personajes. En el caso de Ibn Arabi, lo decíamos, un místico importantísimo, poeta, también filósofo. De hecho, el imán o el ayatollah Ruhollah Khomeini, de hecho era un personaje que tenía mucha admiración sobre Ibn Arabi. Incluso algunos historiadores, algunos biógrafos dicen que impartía clases sobre el pensamiento de Ibn Arabi en el seminario de Nayaf. Imagínate qué cosa más tremenda, ¿no? Que el pensamiento de Ibn Arabi ha impactado no solamente al mundo islámico, sino también al mundo que no es islámico, al mundo en general de las ideas. Así que me parece bien acertado que se haya escogido ese tema y que se vaya por fin a impartir algo de esto en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, conocida como UCA. Bueno, vamos a desplegar en pantalla la ficha para que ustedes tengan el detalle de esa información, y el que tiene la oportunidad no la pierda de asistir a
a ese taller, que va a ser una jornada sumamente interesante y no hay que perderla, pues información que muchos la desconocen y el que ya la conoce pues no está de más que la pueda fortalecer. Bueno, después de haber hecho ese pequeño parangón hablando sobre el taller que va a estar en la UCA, continuando con el libro, ya para ir finalizando, otro tema que te haya llamado el interés sumamente del que esté contenido en ese libro. No, las gráficas que tiene, los mapas y algunas estadísticas me parecen interesantes. Hay una que a mí me llamó la atención y es un cuadro estadístico del uso del hijab en algunos de los países islámicos, es decir, el porcentaje de mujeres que usa y que no usa el hijab en algunos de los países islámicos más importantes del mundo. Ese me parece a mí un dato bastante curioso y que no suele ser presentado muy a menudo. Entonces a mí me parece que es algo que es una de las cosas bastante rescatables del libro. Sí, excelente. Bueno, Bilal, prácticamente el tiempo se nos ha ido. Brevemente hemos conversado y analizado el contenido del libro. Invitar siempre a buscar información del Islam. Gracias a Dios se está produciendo ya en América Central y parte de Sudamérica y Norteamérica, ya están apareciendo bibliografías, pero lo más importante es que está siendo producida en castellano, partiendo de la misma realidad que vivimos como musulmanes conversos. Ahora, faltaría la oportunidad que las universidades nuestras retomen esta iniciativa para empezar a producir algo desde el punto de vista que investiguen, no solo por algo inventado, ¿no? Que bajo un estudio muy serio, muy profesional, muy técnico. Unas últimas palabras, Bilal, para irnos despidiendo. Un saludo más que especial para todos los hermanos y para todos los amigos que nos acompañan todos los viernes en estas ediciones del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Esperamos contar con su amable compañía para las próximas ediciones. Como dice Bilal, es un gusto que estén siempre en sintonía del programa Cultura y Conocimiento del Islam. Ya con este sería el programa número 40 que llegaríamos. Tenemos 40 programas que se han estado grabando, entre algunas dificultades que han ido teniéndose técnicamente, pero se ha ido mejorando cada día. Pero igual seguimos haciendo el esfuerzo de mejorar el producto que les está llegando a todos nuestros hermanos y amigos que están al pendiente de cultura y conocimiento del Islam. No me resta más que agradecer la sintonía de este programa. Invitarles el próximo viernes a partir de las 7 de la noche a sintonizar Cultura y Conocimiento del Islam. Gracias, que Dios me los cuide mucho. Hasta la próxima.